Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra volver a escucharos, a algunos otros veros, como acostumbramos, ¿verdad? Pues vamos a comenzar entonces con el video repaso de lo visto en la clase anterior, como solemos hacer, y procedemos con nuestra presentación de hoy. Este es el centro del capítulo 1, un poema que se trata sobre el Mesías crucificado y exaltado. Tiene dos versos paralelos y está lleno del lenguaje y las figuras de los libros de Génesis, Éxodo, Salmos y Proverbios. El primer verso explora cómo Jesús es la verdadera imagen de Dios. En él, todo el carácter y el propósito de Dios están encarnados en un ser humano. Él es el primogénito, una frase del Antiguo Testamento que expresa la estatura real de Jesús sobre toda la creación. Él comparte su identidad misma con el único Dios verdadero y creador, y a través de él toda la realidad ha sido creada, todos los poderes y autoridades, espirituales y humanas. Es en Jesús el Mesías que descubrimos al mismísimo autor y rey de la creación. Así que en el segundo verso descubrimos que Él es también el que está produciendo una nueva creación. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo, lo que se refiere al pueblo de Jesús, la nueva humanidad de la cual su resurrección misma es un prototipo. En Él mora la presencia gloriosa de Dios manifestada en el templo. Así que es a través de la muerte y resurrección de Jesús que Dios ha reconciliado consigo mismo a la humanidad, a todos los poderes espirituales, a toda la creación. Este es un poema asombroso y Pablo continuará refiriéndose a él en el desarrollo de la carta. Muy bien, pues como os acordáis, en la clase pasada habíamos hablado de tres cosas básicamente: la persona de Jesús, la obra de Jesús, y en el versículo 23 hablamos de un aviso, ¿verdad? La necesidad de la perseverancia en la fe, en el Evangelio, que es lo que garantiza que tengamos todo lo anteriormente dicho referente a la obra de la cruz, la libertad que Él nos ha dado, que nos ha reconciliado, que ya no somos enemigos de Dios en nuestra mente, ¿sí? Que ahora somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Ahora, partiendo de ahí, después de ese aviso, eso es lo que vamos a estar abordando. Entonces, os comparto ya la presentación. Nuestra sesión de hoy pues se titula, ¿no?, La misión de Pablo y su interés pastoral, ¿vale? La misión de Pablo y su interés pastoral. Vamos a estar viendo desde Colosenses 1:24 hasta el capítulo 2, versículo 5, que no es mucho en este día lo que vamos a ver, pero es la parte, vamos a decir, la aplicación de todas estas verdades que habíamos visto de alguna manera a través de Pablo y de su ministerio de iglesia. Entonces, el plan de la sesión pues se divide en trabajo de Pablo en la iglesia, como os indicaba, y preocupación de Pablo por los colosenses. Y vamos a comenzar entonces con el versículo 24. ¿Alguien que se anime a leerlo? Bueno, a leer todos los que van a aparecer en esta primera pantalla, que sea la misma persona. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Gracias. Entonces, fijaos, una vez que él dio el aviso, dijo acerca de la necesidad de la perseverancia, habló de lo que él está haciendo, ¿no?, de predicar el evangelio
en todas las ciudades del imperio de alguna manera, ¿no? En todos los lugares. Dice, ahora me alegro, ¿sí? De mis sufrimientos por ustedes. ¿Qué declaración tan extraordinaria, ¿verdad? Pensad que Pablo, acordaos de que Colosenses es de las cartas de la prisión, ¿vale? Pablo está en una prisión escribiendo todo lo que escribe acerca de la grandeza de Cristo, acerca de su persona, de su obra, de todas las oraciones que hace por la iglesia, hablando de Epafras, todo lo que hemos visto hasta ahora, todo eso lo está escribiendo desde una cárcel. Y dice que se alegra de sus sufrimientos por los colosenses o por la iglesia. Increíble. Increíble. ¿Quién se alegra de su sufrimiento, no? Entonces, hay una teología, por decirlo de alguna manera, del sufrimiento muy interesante en el Nuevo Testamento. Y es que, según el entendimiento de Pablo, antes de entrar a la gloria, antes de ser glorificados, antes de reinar con Cristo, primero debemos pasar por el sufrir con Cristo, de alguna manera, por la humillación, ¿sí? Porque Cristo fue humillado y fue exaltado a la diestra de Dios. De la misma manera, nosotros tenemos que participar en ese sufrimiento, ¿sí? Porque Jesús dijo, ¿no? Que el discípulo no es mayor que su maestro. Y si al maestro lo han llamado Belcebú o el diablo, lo que sea, a sus discípulos también, y que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que él venció al mundo, ¿sí? Que no temamos nada, que Él nos dejaba su paz en medio de las tormentas, ¿no? Entonces, fijaos, es un Pablo que está viviendo la realidad de las palabras de Cristo, ¿sí? Y la realidad de esta misma convicción de que antes de reinar debemos pasar por el sufrir. Entonces, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. O sea que un verdadero cristiano, un cristiano bíblico, un cristiano que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, un verdadero creyente bíblico, es capaz de tener paz y alegrarse, ¿sí? Alegrarse, como dice Pablo, en medio de su sufrimiento, ¿sí? Ya sea por persecución, ¿sí? O ya sea por encarcelamiento, todo lo que tiene que ver con sufrimiento por causa del Evangelio. Obviamente, no estamos hablando de que nos vamos a gozar si el sufrimiento que tenemos en la vida es consecuencia de nuestros pecados, ¿no? Si nosotros mismos nos hemos buscado un problema, no esperemos ni gozo, ni paz, ni sufrimiento, o sea, ni alegría, ¿vale? No esperemos eso. Pablo está hablando de que él está sufriendo por su ministerio, por el ministerio que él está desarrollando hacia la iglesia, ¿vale? Por eso llamamos esta parte trabajo de Pablo en la iglesia. Entonces dice, me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Fijaos qué interesante lo que está diciendo. En mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Si lo leéis, por ejemplo, en la Reina Valera, a mí me ha resultado en su momento también, seguramente a vosotros también, como que medio confuso qué está queriendo decir. Como que el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue suficiente y él tiene que terminar de completarlo. Bueno, pues gracias a esta traducción y a los comentarios también bíblicos descubrimos que esto no tiene que ver con esto, ¿no? Aquí Pablo no se está refiriendo a la obra de la cruz, no se está refiriendo a que es necesario que los cristianos, y entre ellos él, sufran para completar la eficacia de la obra de la cruz por nuestros pecados, sino está hablando del tipo de sufrimiento que está experimentando Cristo con el resto de su cuerpo. Por eso dice, hago mi parte por su cuerpo, ¿vale? Que es la iglesia. Acordaos de que si estamos en Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Para esclarecer esta duda un poco, ¿no?
Acordaos que si en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Pablo, siendo Saulo, ¿no? Como se le llama ahí, va para perseguir a los cristianos hacia Damasco. Y entonces se encuentra con el Cristo resucitado en esa luz. Cristo le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le responde: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora yo pregunto, ¿a quién estaba persiguiendo él? Él estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia, estaba consintiendo en la muerte de determinadas personas como Esteban. Iba a encarcelar a la gente. Pero Jesús dice: ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si tú persigues al resto de los miembros, estás persiguiendo ese único cuerpo que hay, porque para Cristo todos tienen el mismo valor y todos los creyentes son parte de ese cuerpo. Si tú le haces algo a un creyente, a un hombre o una mujer, da lo mismo. Si es creyente, ya no solo estás atentando en contra de Dios, porque esta persona fue creada a imagen de Dios. Estás atentando en contra de Jesucristo mismo, porque esta persona, aparte de ser imagen de Dios, además es un miembro del pueblo escogido que va a reinar con Cristo por la eternidad, que es el pueblo a quien Cristo ha lavado, ha limpiado con su propia sangre, ha justificado, y todos le pertenecen. Entonces, si le haces algo malo o dejas de hacerle, ojo, algo bueno que podías haber hecho, y ahí entramos en otro tema, ¿verdad? Hacia un miembro del cuerpo de Cristo, en el primer caso, pues tendrás tu castigo o la consecuencia, ¿no? Por ello. Y en el caso de que no hayas hecho el bien que podías haber hecho, claro, ahí se verá si en lo fundamental en general tenías amor hacia los hermanos, porque si no lo tenías y no ayudas a los hermanos pudiendo ayudarles, quiere decir que no tienes amor. Y según Primera de Juan capítulo 3, eres del diablo, no eres un hijo de Dios. ¿Vale? Porque un hijo de Dios demuestra una vida de justicia y de amor hacia los hermanos, y no puede ser indiferente a sus hermanos en la fe, porque el amor de Dios mora en su corazón. Y no puede seguir así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante. De eso habla Santiago, acerca de ayudar al hermano. De esto habla Juan también, en Primera de Juan 3. Y aquí lo que nos damos cuenta de que le hagas lo que le hagas, ya sea bueno o malo, a un creyente, se lo estás haciendo a Cristo. Y entonces, si es en ese sentido, ¿vale? Y por cierto, si le haces algo bueno, aunque le des un vaso de agua, ya se lo estás haciendo a Cristo. Y recibirás recompensa, dice Jesús, ¿no? En los cielos. O sea que nosotros no nos salvamos por obras, pero nos salvamos para obras, y dependiendo en la medida en que hagamos esas obras y la motivación con que hagamos esas obras, recibiremos recompensas en el cielo. Entonces dice Pablo que ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, es decir, esas aflicciones de ¿por qué me persigues? Porque el pueblo de Dios está siendo perseguido, y mientras el pueblo está siendo afligido, Cristo con el pueblo está siendo afligido. Y es en ese sentido que Pablo está sufriendo, quizás para que otros no sufran, ¿no? Pablo está llevando esa carga como un cabecilla, por decirlo de alguna manera, de los cristianos. Él está sufriendo por los demás, ¿sí? Eso pasaba a menudo y en el pasado y hoy en día, ¿no? Que en lugar de capturar a toda la iglesia y hacerla sufrir, se hacía sufrir a los líderes, ¿sí? Se los torturaba, se les hacía lo que fuera necesario, y en este caso vemos que Pablo está en prisión.
Y está diciendo que aún así se alegra por sus sufrimientos, ¿vale? Porque se da cuenta de que está siendo participante de ese sufrimiento, el cual es la antesala de reinar con Cristo, como enuncia Pablo en Romanos 8, ¿no? Dice que hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Es algo que nos toca. Pablo lo tiene muy claro, eso lo podéis ver incluso en Hechos 14, dice que a través de muchos sufrimientos nos toca entrar en el reino de Dios, etcétera, etcétera, ¿vale? Pablo sufrió muchísimo, incluso fue apedreado, no sé cómo, se levantó, si resucitó o qué pasó, pero se levantó y siguió a otra ciudad para seguir predicando la palabra de Dios. Esto es increíble, ¿vale? ¿Alguien que lea el 25? Bueno, la misma persona, disculpen. Judy, por favor, continúa con toda la página, en este caso el 25. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Repito, ¿puedo repetirlo? No, el 25, por favor. Ok. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Correcto. Entonces, de esta, es decir, de esta iglesia, de este cuerpo, dice Pablo, yo fui hecho ministro. ¿Qué significa la palabra ministro? Que es que a veces la palabra ministro se exalta como si fuera un ministro de justicia o un ministro de no sé qué, ¿no? La palabra ministro significa siervo, ¿vale? Ministrar significa servir, ¿vale? Jesús es el siervo de Jehová, es el siervo del Señor del Antiguo Testamento. Pues los cristianos también somos siervos, ¿vale? Siervos de Dios. Y ese título de ministro, siervo, lo suelen llevar las personas que desempeñan un servicio dentro del cuerpo de Cristo a favor del resto del cuerpo de Cristo. Entonces, de esta iglesia fui hecho ministro, y ojo, que todos podemos ser ministros, porque Dios nos llama a todos a servir, ¿vale? Para que quede claro. Pero él tiene un ministerio particular, ¿verdad? Él es apóstol, él es maestro de los gentiles, ¿vale? Él es predicador designado por Dios para instruir a judíos y a gentiles en particular. Fui hecho ministro, dice, conforme a la administración de Dios, ¿sí? Es Dios el que lo designa, es Cristo el que lo designa, es el Espíritu Santo el que lo llama a este ministerio, ¿vale? Dice que me fue dada para beneficio de ustedes, ¿sí? Es lo que os he dicho, un ministro es un siervo que trabaja para el beneficio del cuerpo de Cristo. Que me fue dada para el beneficio de ustedes. Ojo, aquí otra cosa muy importante. El ministerio no es una oportunidad para autopromocionarse. El ministerio, el servicio en la iglesia no es una oportunidad para autopromocionarte como yo soy aquí el guay, el que lo sabe todo o el que puede echar demonios o el que puede imponer las manos, sanar a los enfermos o que este es el ungido. Nada de eso, olvídense. Se trata de promocionar a Cristo, ¿vale? Y se trata de vivir para beneficiar al resto, ¿vale? Y que la gloria sea de Dios. Entonces me fue dada para beneficios de ustedes. No dice me fue dada para mi beneficio, para que me mandéis ofrendas de $100, ¿vale? Cada tanto, cada uno de ustedes, ¿no? No, beneficio de ustedes, ¿vale? Ese es el corazón. Incluso, por si os surge la duda, aquí una potencial objeción que puede levantarse, ¿no? Que, bueno, pero Pablo tenía derecho, sí, tenía derecho de apóstol para cosechar de lo espiritual que él estaba sembrando, cosechar lo material, pero en ocasiones, para no ser estorbo a determinadas iglesias, él incluso dice que prefiere ni pedir nada con tal de que ellos no se piensen que él está buscando eso, que lo que quiere es la edificación de ellos. Por ejemplo, mientras la iglesia de los filipenses le apoyaba económicamente y eran muy fieles para apoyarle a él y para ayudar a la iglesia de Jerusalén que estaba pobre, a los corintios, por ejemplo, ni siquiera se le ocurría pedirle, sino que cuando trabajó en Corinto,
trabajó con sus propias manos en su profesión, que es hacer tiendas, ¿vale? Entonces él hacía tiendas, junto, casi como Priscila y Aquila, otros judíos, ¿no? Predicadores, sus compañeros. Entonces, él sabía trabajar con sus propias manos si era necesario, con tal de no ser estorbo a nadie, ¿vale? Y meditemos un poco en si realmente cuando nos damos cuenta de los tantos telepredicadores y tantas cosas que hay, tanta distorsión, si eso realmente deberíamos rechazar las iglesias evangélicas, como hacen algunos, ¿no? Porque les parece que eso es la iglesia evangélica, o si deberían ir al Nuevo Testamento y ver si es eso lo que nos enseña el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta enseguida que el Nuevo Testamento nos enseña otra cosa, ¿sí? El Nuevo Testamento no nos enseña a vivir a costa de los demás, sino que vivamos, ¿sí? Sirviendo a los demás para el beneficio de los demás, y quizá Dios, ¿sí?, nos va a bendecir en la medida en la que Él quiera, ¿sí? Hace tiempo escuchaba al doctor Armando Alducin, lo escuché bastante hace muchos años atrás, y él dice que, ¿qué es esto? Dice, de que dicen, mira, por el concierto que voy a dar, $1000. Y por la predicación, no sé qué, si con tal traje, tanto dinero. Y si con el otro, pues otra cantidad de dinero. Y que le paguen esto y aquello, y que pregunte a la gente cuáles son sus honorarios, como él decía, ¿no? Bueno, pues eso, olvídense, eso no es algo cristiano, por si acaso, lo dejo claro, ¿vale? Que, como él mismo indica, ¿no? A Lucy, ¿no? Se trata de cúbranme lo necesario para que yo llegue ahí, cúbranme lo necesario para que yo me que quede hospedado bien en algún hotel, en algún hostal, en algún sitio que yo pueda estudiar, descansar, lo que sea, o en una casa, ¿vale? Y denme de la ofrenda lo que haya en el corazón de la gente que ofrende, ¿vale? Eso es. No es yo voy a ir si me dan 2000 euros. Eso no es, ¿vale? No. Así que, según la administración de Dios que me fue dada para el beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación, ojo, la predicación de la palabra de Dios. Ese es el ministerio, para que las almas de los no creyentes escuchen el Evangelio y el Espíritu Santo resucite sus espíritus por medio de la palabra y sean salvos, ¿vale? Judy, por favor, continúa con el 26. Y bueno, creo que hay una pregunta. Ahora voy a explicar esto y dejo la pregunta, ¿vale? Judy, por favor. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dejar que pregunte, creo que era David el que quería preguntar, ¿puede ser? Buenas tardes, Valeria. Valeria, pues obviamente con lo que acabas de mencionar, entonces evidentemente el diezmo, con lo cual pues en lo que leo en la palabra no es vigente hoy en día ningún tipo de congregación. Igual pues no diezmo, de hecho no lo hago personalmente y nunca lo he considerado como algo que sea un mandato de Dios. Desde luego sí ofrendar, sí apoyar obviamente la misión de la congregación, de los hermanos y aún de aquellos que desde luego pues nunca he sentido ni bíblicamente ni que Dios lo ponga en el corazón del tema de diezmar. ¿Consideras entonces que por ende el diezmo y como tal el sostenimiento y por hoy de ciertos líderes no es bíblicamente adecuado hablar de hacer un diezmo o realizar un diezmo? Estoy de acuerdo contigo y puedo pasar un artículo de God Questions Ministries en español que aborda muy bien ese tema, yo creo. Y ahora no me quiero oponer totalmente. Hay personas que yo sé que diezman de corazón. Conozco personas, gente cercana, que se lo propone en su corazón y lo hace con todo el gusto y con todo el amor. Eso es una cosa. Y otra cosa es que lo vea como una obligación, ¿vale? Y eso no lo digo para animar a ofrendar menos,
Lo digo al contrario, lo digo porque hay veces que simplemente no puedes, no te lo puedes permitir, ¿vale? Pero yo creo que Dios provee a sus hijos lo necesario. Mira, hay varias cosas que dice el Nuevo Testamento acerca de ofrendar, digo de ofrendar, y dice que las ofrendas tienen que ser con alegría, no por obligación, ¿sí? Tienen que ser de corazón, con alegría y no por obligación. Ahora, y si eres un hijo de Dios, tú vas a relacionarte con Dios y vas a ver que hay cosas, hay necesidades por cubrir en la iglesia, ¿vale? Hay necesidades de cubrir el local de la iglesia, hay necesidades de cubrir los gastos de luz, de agua, de lo que sea en la iglesia. Hay necesidad de cubrir los gastos de los ministros, ¿vale? De las vidas de sostener a los ministros que nos están sirviendo. Hay ministros a tiempo completo, hay ministros a tiempo parcial y eso no hay ningún problema. Hay que apoyarlo y hay que ser generosos. Y yo veo el diezmo, o sea, el diezmo como un starting point, ¿no? Como un momento, un lugar de arranque, ¿vale? Del diezmo para arriba. Porque los cristianos, mira, si Abraham, nuestro padre de todos los creyentes, diezmó en tiempos de Melquisedec, 2000 años antes de Cristo, sin tener ninguna obligación, ¿vale? Nosotros ahora, agradecidos por la cruz en el Nuevo Testamento, ¿por qué no podemos diezmar o ofrendar mucho más? Ahora, lo que quiero dejar claro es que tenemos que ser generosos, que tenemos que hacerlo sin obligación, sin coerción de ningún tipo, ni psicológica, ni teológica, ¿vale? Ahora, si tú estás persuadido en estos momentos, ¿no?, de que hay que hacerlo, pues hazlo, porque el que obra en contra de su conciencia se daña a sí mismo. Pero es necesario estudiar la palabra. Y yo he estado en una iglesia al principio de mi caminar con Cristo y he estado dando pues el diezmo, mi familia también, pero a continuación, pues a medida que fui estudiando en el seminario bíblico, abordamos el tema acerca de las cosas que se anularon con el antiguo, con la anulación de la vigencia del antiguo pacto, ¿no? Porque el antiguo pacto, según la carta a los hebreos, está obsoleto en el sentido de aplicarse a la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, el antiguo pacto era nos preparaba para la llegada de Cristo, tiene sus cosas para el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. No quiero entrar ahí, simplemente decir que en cuanto a la iglesia, o sea, vemos que el sacerdocio levítico es anulado, ¿vale? Ya no es necesario ningún sacerdocio levítico en el Nuevo Testamento. Los sacrificios son anulados. Ya no es necesario más sacrificio. ¿Por qué? Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y los sacrificios, ya Cristo hizo el sacrificio perfecto, como dice la carta a los hebreos, una vez para siempre, para hacer para siempre perfectos a los santificados. ¿Sí? Y podemos entrar a la presencia de Dios al mismo lugar santísimo a través de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. ¿Vale? ¿Y qué hay del diezmo? Bueno, pues lógicamente también quedaría allí. Ahora, ¿tenemos evidencia en el Nuevo Testamento acerca de esto? Yo diría que no. Y no quiero dedicarle mucho tiempo a esto, yo puedo pasaros el artículo, pero simplemente decir que yo no he encontrado ninguna parte en el Nuevo Testamento que diga directa o indirectamente a los cristianos que tienen esta obligación de seguir trayendo el diezmo como porque el Antiguo Testamento lo dice, porque lo que el Antiguo Testamento lo dice, ¿vale? Está escrito para que lleven el diezmo al templo y el diezmo era para el sostenimiento de los levitas, de la tribu de Leví y del servicio del templo. Entonces, si no tenemos tribu de Leví, si no tenemos sacrificios, ¿por qué el diezmo? Y además que el diezmo muchas veces no era el dinero, aunque no pasa nada, puede ser dinero, es una cuestión de economía, ¿no? Depende de lo que uno tenga y con lo que pueda intercambiar o entregar, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento, el diezmo podía ser diezmo
pues de todo tu cosecha, el diezmo de esto, de aquello, ¿vale? Y uno podía entregar esos diezmos y se lo tenía que entregar a los levitas. Entonces, nada, yo diría que, por terminar, cerrar esto rápido, que no, yo no veo que el diezmo sea algo obligatorio en el Nuevo Testamento, que no veo ningún problema en que una persona diezme, ¿vale? En que lo haga porque lo tenga en su corazón o sea algo que le gusta. Mira, pues en el Antiguo Testamento diezmaban, pues yo también quiero diezmar, o hacerlo como yo intento hacerlo a nivel personal, ¿vale? Que es tomarlo como un mínimo, ¿sí? Entonces, pues en la medida en la que el Señor nos prospere y nos permita, pues simplemente yo no distingo entre ofrenda y diezmo. Ahí está la clave. Entonces intento hacer algo así como dar un diezmo y dar un poquito más incluso si puedo, si tal, si se da la circunstancia, y esa es mi ofrenda. Pero no es porque estoy diezmando, sino estoy tomando una cantidad equivalente y, si es posible, superior, y a veces, gracias a Dios, superior, ¿no? Eso es simplemente un modelo y es algo a lo que se me ha también animado en el seminario, ¿no? Que esto es un punto de partida. El diezmo no es el top, no es el tope, ¿no? Es el mínimo. Y ahora estamos en un pacto con mejores promesas, etcétera, etcétera, y podemos ser generosos en el Nuevo Testamento, incluso más generosos, porque tenemos el Espíritu Santo y la justificación, ¿no? Es lo que, poco por decir algo, ¿no? No sé si responde. Sí, no, vale. De hecho, me identifico mucho con lo que planteas, evidentemente. Pues tampoco diezmo, pero sí cuando Dios lo permite, aunque lo debería hacer con más frecuencia, pero sí, obviamente, compartir con llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas, que obviamente es nuestro compromiso. Muchas gracias, Valeria. Venga, de nada. Pues, Valeria, sí, dígame, ¿quién es? yo, Claudia Gisela. Claudia, sí, por favor. Sí, bueno, pues a veces son los manejos que le dan las iglesias, ¿no? Entonces Eso conocí es. una muy seria de sana doctrina donde tomaban en la Biblia la interpretación de que el diezmo tenía que ver más como con la 10ª parte para el sostenimiento de los levitas, o sea, lo que pudiera ser homologada hoy al sostenimiento de la iglesia, diezmo. Así no sea el 10% de pronto, pero, y la ofrenda son esas otras cosas, porque las ofrendas eran como elementos físicos que ofrecía el pueblo, ¿no? Holocaustos, ofrendas de grano, de paz. Entonces, el predicador nos decía que a veces la gente decía que como ese mes hubo una ofrenda para los hermanos de Haití, que hay terremoto, por ejemplo, entonces dejaban de dar el diezmo porque hacían cuentas. Entonces decían, yo ya di para la ofrenda de los hermanos de Haití, entonces ya le voy a bajar. Entonces decía, no, tienen que seguir respetando el diezmo, que es el sostenimiento de la iglesia, y esas otras ofrendas para los hermanos en necesidad, hagámoslas y todo, pero no dejemos de sostener la iglesia. Entonces ellos hacían esa distinción para que tuviéramos la claridad. Sí. Sí, si eso ayuda a la gente, creo que es bueno hacerlo. Yo, por ejemplo, lo llamo todo ofrenda, ¿no? Y, por ejemplo, pues se da el caso de que, pues, doy, por ejemplo, algo constante, ¿no? Cada mes, a veces más o a veces menos, pero normalmente la misma cantidad. Pero si llega una situación en la que nos enteramos de que tenemos que apoyar un proyecto de la fraternidad de iglesias, de que hay que reparar no sé qué, de que hay que ayudar en determinados lugares, en una misión no sé qué, ahí ya debemos entender que lo que ofrendamos en la iglesia, como tú dices, es otra compromiso con la iglesia local. Y lo otro es lo que el Señor también igualmente nos ponga en el corazón, y puede ser una cantidad incluso mucho más grande que la que ofrendas en la iglesia, porque se trata de una situación de una mayor, quizá extrema necesidad, ¿no? Y entonces hacemos el sacrificio y si es necesario, pues nos privamos de cosas. Lo importante es que lo hagamos con alegría. Veo que hay 3 participantes que levantaron la mano. No sé si es verdad, pero si hay alguien más que quiere preguntar algo, porque si no, vamos a seguir con el 26 que nos ha leído Judy.
Hola Valerian, con Natalie. Hola, ¿quién es? Ah, Natalie, vale. Sí, Sí, señor. te escucho. Pues es que el tema del dinero siempre es complejo, ¿no? Pues Sí. imagínate que acá no sé si allá en España o en Europa suceda igual, pero acá en Latinoamérica sucede que en la iglesia también se meten muchas creencias animistas, an- Ujú. em, o espiritistas o espiritualistas. Alguien decía que un protestantismo latinoamericano era muy distinto a un protestantismo norteamericano. Latinoamérica y Norteamérica son otra cosa. Y entonces hay cosas con respecto al dinero que, no sé, se me ocurre un caso. Alguien dice, estoy mal de plata. Y le preguntan, pero usted sí diezma, pero usted sí ofrenda, porque acuérdese que si usted no da dinero en la iglesia, eso le acarrea maldición y las cosas no le salen. Y entonces si usted no da plata en la iglesia, pues Dios tampoco lo va a bendecir. Y para que Dios lo bendiga, entonces usted tiene que dar el diezmo. Yo a veces pensaba, Dios mío, pues es que en el Antiguo Testamento, como la religión y la sociedad era lo mismo, no había esa división tajante. Digamos, acá en Colombia tenemos una cosa que es casi no siquiera el diezmo, sino un quinto, que es como el 20%, porque acá nos graban el IVA, se llama el IVA, y el IVA es el 19%, imagínate, o sea, es que hoy ahorita se En vienen España protestas estamos fuertes. incluso con 21%, disculpa que te interrumpa. Sí, Sí, es que es terrible, es decir, o sea, la sociedad, los gravámenes en los impuestos son muy fuertes, y ahorita se viene en Colombia pues un paro y en medio de pandemia precisamente porque quieren grabar la canasta familiar con un 20% de alimentos que antes pues no lo tenían. Entonces, imagínate, o sea, no es el diezmo, sino el quinto, es mucho más. mucho más, no. Entonces, imagínate, y esas cosas, o sea, es bastante feo en iglesias que usan como hasta superstición de que es que usted tiene que dar plata en la iglesia para que Dios lo bendiga. Entonces, se vuelven supersticiosos el asunto de las ofrendas y diezmos en muchas ocasiones. Sí, Sí. sí. Lo que tú dices, a ver, lo de que son muy distintas la norteamericana y la de Latinoamérica, no, seguro que en varios puntos sí, pero la verdad es que ese tema de los diezmos y el abuso de los pasajes como Malaquías del Antiguo Testamento acerca de la maldición y todo, eso existe, yo creo que en Estados Unidos también, ¿vale? Lo importante es un poco la educación, la formación que el ministro ha tenido. Seguramente en Estados Unidos no sean tan radicales en decir cosas así. Igual yo no he escuchado muchos, pero seguro que tienen esa línea, porque la teología de la prosperidad, que es como se le llama esto, el abuso, ¿no?, del dinero y todo eso, muy relacionado con este tema, viene de los Estados Unidos. Ahora, lo que tú dices, sí, lo de la gente que se teme, de que Dios no lo bendiga o que lo maldiga o no sé qué, sí, pero eso es porque se están utilizando mal pasajes del Antiguo Testamento, ¿vale? Y es eso lo que dices. Ahora, ya yo algo quiero dejar claro, yo creo que ya ha quedado claro, pero por si acaso, que debemos ser generosos y debemos pensar más en la necesidad que hay y todo eso, que en, yo qué sé, si queremos guardarnos un tanto, no sé qué, porque no, que tenemos que ser generosos. Ahora, que tenemos una obligación con una cantidad, no. Simplemente ser generosos, como dice Pablo, según como cada uno haya prosperado y Dios le ponga en el corazón, que con gozo, con alegría, dé. Porque si no es con alegría, al final no tiene, yo creo que no tiene recompensa. Si uno lo hace manipulado por un predicador o por lo que sea, por una enseñanza falsa, eso yo no creo que cuente en el tiempo eh, ¿cómo se llama?, de las recompensas, ¿no?, en el tribunal de Cristo. Eh, entonces eso, no sé, es lo que te puedo decir, no sé si esperabas
algún comentario más, pero sí es bueno lo que dices, porque es verdad. Es verdad y la gente debería estudiar más la palabra y deberían siempre ofrendar con alegría y no dejarse llevar por esta manipulación, ¿no?, que existe. ¿Vale? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Judy, creo que tienes una pregunta. Pues digamos que no es una pregunta, Valerian, pero lo que su merced escribe, sí creo que es así. Yo tengo en este momento 34 años de edad y digamos que toda mi juventud era una persona que me dolía mucho dar, pero me he dado cuenta de lo que su merced escribe y es cierto. Uno llega a un punto en la vida en que reconoce a Dios de alguna manera, empieza a acercarse a Él y es algo que van haciendo y va fluyendo de una manera muy bonita y, y ya se vuelve como una regla de vida, pero no es una regla de obligación, sino es una regla que nace del corazón. Y así mismo la vida va fluyendo, o sea, siempre hay para todo y siempre hay para darle a alguien, siempre hay para ayudar a alguien. Y está esa disposición a, sin que nadie te diga, uno, a veces no solamente pasa, a mí no me pasa solo con el tema del dinero, sino con otras cosas, digamos, favores. Y también a veces siento que, no sé hasta dónde Dios influye en eso y no, de pronto tú es, con tu sabiduría puedes guiarme más en eso, pero hay veces que no nace. Hay veces que no sé si es una disposición con las personas que que uno ve y dice en ese momento sin pensarlo y sin nada, no, y no se siente cargo de conciencia. No sé, o sea, no sé si hay un velo de moralidad, o sea, no sé qué sea eso, pero eso siento. Gracias. Eso es un comentario, ¿verdad? ¿O esperas alguna respuesta? Sí, pues me gustaría que me dieras una respuesta, si hay una respuesta para eso, desde de modo espiritual, porque no lo entiendo. ¿Podrías formular una pregunta para que, o sea, entendí un poco lo que describes, pero no... Sí, mira, o sea, nace muchas veces y muchas veces sin que nadie te pida y te diga que debes hacerlo. Te nace, pero en el momento que alguien se acerca y te pide ayuda, tú muchas veces, o a mí me pasa, muchas veces lo hago, pero hay algunas veces en que no me nace y no siento cargo de conciencia por no hacerlo. ¿Eso es normal? Vale, ya te comprendí. Ahora sí. A ver, la cosa es ponerlo en oración y si somos personas que caminamos con Dios, pues Dios irá poniendo las cosas en nuestro corazón, creo yo, vamos. Entonces la Biblia dice que Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido lo que dices. Dios abre tu corazón para ayudar para una causa y abre tu corazón para ayudar medianamente, o sea, quiero decir, das una pequeña ofrenda para otra causa y hay otra que no vas a dar. Y a lo mejor la persona o la organización que sea te lo está pidiendo y tú no, y no, y no, porque tu corazón no tira hacia ahí. Igual Igual es por falta de conocimiento de la necesidad, de la sinceridad. Yo, por ejemplo, mira, así un ejemplo rápido. En España hay gente que, bueno, y seguro que en Colombia también, que vive, pues, que están sin casa, que están ahí tirados en la calle, en los bancos, y te das cuenta de que son personas, pues eso, ¿no? Que viven sin... No es solo la pobreza. Lamentablemente lo que les acompaña es la desgana de trabajar. Ellos beben, algunos utilizan drogas, ¿vale? Y es que en España, supongo que a diferencia de Colombia, aunque no sé cómo está la situación exactamente allí, pero sé que en Latinoamérica está más difícil. En España tienen centros sociales diferentes donde ellos pueden acudir, pueden dormir ahí si quieren. Hay diferentes organizaciones no gubernamentales que pueden ayudarles. Si una persona quiere salir de un problema de la bebida, de las drogas, de la prostitución, de lo que sea, tienen a dónde ir.
¿vale? Con que se informen con cualquier persona que sepa medianamente esto, ellos saben dónde ir. Y muchos de ellos van a comedores sociales y es ahí donde comen, pero no quieren salir de la calle. Entonces, en España, cuando tú te acercas a alguien que parece un pobre que está ahí, pues tú no sabes si darle dinero. Y yo a menudo no lo doy. O sea, no lo doy porque es que solo con ver la situación en la que está la persona y que tiene ahí al lado a lo mejor una botella o un cartón de vino, es que digo, ¿para qué le voy a dar si va a ir a comprar? Hay personas que piden, por ejemplo, en Madrid, en la estación de trenes, y tú vas y te acercas y, o sea, la persona se acerca a ti y te pide, oye, que me puedes dar no sé cuánto porque necesito comer. Vale, ¿necesitas comer? Venga, te acompaño a la cafetería. Eso es algo que yo puedo hacer. Te acompaño a la cafetería y te compro. Y así. Y igual, si tengo tiempo, pues Dios dispone y hablamos del Evangelio. ¿Quién sabe? O si tienes algún tratado de Cristo, se lo das, ¿vale? Pero no darle simplemente el dinero, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor lo va a utilizar para las drogas. Hay personas, ¿vale? Africanas también en España que están en la entrada a los supermercados pidiendo dinero. Y se sabe que esas personas no están ahí simplemente por pobreza, no se ponen al lado de un supermercado por eso, sino que forman parte de unas mafias que los que todo lo que ellos recaudan se lo tienen que dar a ellos. ¿Me entendéis? Entonces, en España, o sea, y eso es un ejemplo. Yo a menos que el Señor me ponga el corazón dentro de ayudar a una de esas personas, yo no lo voy a hacer así en principio, porque yo tengo suficiente claridad para saber que estas personas conviene no ayudarles, o porque si les ayudas te estás arriesgando que vayan a comprarse algo malo, y eso no los va a sacar del problema. Entonces, pero claro, tú te vas, por ejemplo, a mi país, de Georgia, mi país de origen, y ahí los pobres son pobres, ¿vale? No sé cómo es en Colombia. Entonces, siempre uno tiene que dar de acuerdo a la disposición del corazón, de acuerdo a su capacidad y nunca sentirse obligado, porque como si haya una obligación moral de ayudar a los pobres, que no te sientas obligado a ayudar. Eso sí, sé sensible al Espíritu Santo y ya está. Eso es lo que yo creo. Y bien, Gracias, Valeria. de nada, no sé si eso te ayuda, pero espero que algo aclare. Y creo que tenemos que seguir. No sé si hay más preguntas, pero creo que tenemos que seguir. Nos queda media hora y estamos todavía en la primera diapositiva. Es decir, dice Pablo, ¿no? Dice la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Fijaos aquí la palabra misterio, que no es ministerio, es misterio. La palabra griega mysterion, ¿vale? Significa algo oculto que se ha revelado, ¿vale? Es en el contexto, me refiero en el contexto del cristianismo, la palabra misterio no es algo simplemente oculto. La palabra misterio, así como en español, misterio, es como algo que está oculto. Oh, eso es un misterio, es un personaje misterioso. No, en griego no es así. En griego bíblico, por lo menos en el Nuevo Testamento, un misterio es algo que estaba oculto, que estaba revelado, sí, pero eso lo estaba, pero ahora ya no lo es porque ha sido abierto, descubierto, entendido, revelado al pueblo de Dios, al pueblo escogido, ¿vale? Es algo que se ha descubierto, algo que estaba encubierto, que se ha descubierto. Bien, entonces, fijaos aquí, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos. Fijaos lo que está diciendo Pablo, en el primer siglo está diciendo que hay un misterio, algo que no estaba revelado a lo largo de los siglos que ahora ha sido revelado. Y generaciones, ¿no? Está pensando en el pueblo de Israel, como en el Antiguo Testamento, fijaos, o sea que todo ese tiempo no estaba revelado, ¿vale? Esto es a lo que se refiere. Pero que ahora ha sido manifestado a quienes, como he dicho, a sus santos, a la iglesia, a los creyentes, ¿vale? ¿Y cuál es ese misterio? ¿Vale? Antes de ir con lo siguiente, me gustaría que veamos aquí
os voy a proyectar, os voy a mostrar disculpad, voy a dejar de presentar para mostraros esta pantalla, ¿vale? Aquí. Bien. Voy a quitar esto. Muy bien. ¿Estáis viendo la pantalla, verdad? Bien. Entonces, fijaos, he buscado en Bible Gateway, en esta traducción que es la que estoy utilizando para nuestras diapositivas, la palabra misterio. Y fijaos, en Efesios, ¿por qué digo Efesios? Acordaos de que es la carta hermana con Colosenses, ¿vale? En Colosenses misterio aparece 4 veces, en Efesios aparece 6 veces y Efesios es más extenso que Colosenses. Mirad las menciones, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Que por revelación me fue dado el misterio, ¿no? Conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente. En Efesios, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender, es decir, leyendo su carta, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Vale? Y ahora ya se refiere a otro misterio, ¿vale? La palabra misterio. Muy bien, ¿veis? ¿Veis? O sea que Pablo insiste que es algo que a él tiene una revelación clara, una imagen clara de ello. Es algo que se dio a conocer por la voluntad de Dios, ¿vale? En Cristo. Y es algo que por siglos ha estado oculto en Dios. Vale, ahora vamos a ver este pasaje rápidamente. Me gustaría que un voluntario se ponga a leerlo todo así del tirón. Yo lo voy a ir bajando. Desde el 11, Valeria, ¿no? ¿Desde cuál? Sí, desde el 11, por favor. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes. Espérate que se me tapa aquí el sol. Ya. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, ¿seguimos? Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada, tal como antes le escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro,
conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Muchas gracias, David, por haber leído tanto y haberlo leído tan bien. Todo esto es para que veáis, por un lado, la relación de Efesios con Colosenses, ¿vale? Son distintos, pero son parecidos, ¿vale? Y se trata de este misterio, ¿vale? Fijaos, aquí básicamente todo lo que se ha estado tratando aquí, el común denominador de todo esto es que en Cristo hay paz y unidad de esos dos pueblos, ¿vale? Que para el pueblo de Israel nunca se podía haber imaginado que serían participantes de un mismo pueblo junto con los gentiles. La novedad de ese misterio que antes estaba encubierto y que se ha descubierto, ¿vale? Como acabamos de leer, es que ahora los gentiles son participantes, ¿vale? Mirad. Aquí, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿vale? Como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, ¿vale? No está hablando solo de Pablo, y profetas por el Espíritu, los profetas del Nuevo Testamento, obviamente los compañeros de los apóstoles y tal. ¿Y cuál es ese misterio? Porque aquí menciona el misterio. Aquí está la explicación, cuál es ese misterio, el cual vamos a entender en Colosenses, ¿no? A saber, es decir, ¿cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en el Mesías Jesús, mediante el Evangelio, ¿vale? Y este Evangelio, como en paralelo Pablo está diciendo justo en los pasajes que estamos tocando, de que él es ministro, a partir del versículo 23 decía esto, ¿no? Conforme al don de la gracia de Dios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, fijaos, esto es algo tan grande y tan novedoso que de este modo, ¿vale? La infinita sabiduría de Dios, ¿sí? De reconciliar a la humanidad en un solo cuerpo, ¿vale? Llamado la Iglesia, puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia, ¿sí? Gracias a esta revelación que la Iglesia, los santos tienen, a los principados y potestades en lugares celestiales. O sea que los ángeles, los diferentes, vamos a decir, rangos de ángeles que existen, que habíamos visto que Cristo es creador de todo lo visible e invisible, de todos estos, ahora ellos mismos se admiran y descubren la magnificencia, la gloria de este misterio descubierto, ¿sí? De que el plan de Dios siempre resulta que ha sido hacer a través del sacrificio del Verbo de Dios que estuvo eternamente con Dios, crear un pueblo, un solo pueblo y cumplir la promesa a Abraham de bendecir a todas las naciones a través de la simiente de Abraham, lo cual es increíble. Entonces, de repente, todos los principados y potestades en lugares celestiales pueden adorar a Dios y decirle, digno eres, Señor, decirle a Jesús, ¿no? Qué grande eres que has rescatado gente de todas las naciones y los has hecho participantes del mismo pueblo y los has hecho miembros de tu propio cuerpo, ¿vale? Conforme al propósito eterno, ¿sí? Ese es el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él, lo que hemos leído también en Colosenses, ¿verdad? Y bien, entonces, dicho esto, seguimos con nuestra presentación
Y termino de comentaros esto. Entonces, habíamos dicho esto. Entonces, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, básicamente, ¿cuál es? Básicamente es que ahora ellos, siendo gentiles, parte de la iglesia de Colosas, siendo gentiles, participan, no son simplemente gentiles que se integran en el pueblo histórico de Israel a través de una circuncisión física, por la misericordia de Dios que permite a los extranjeros unirse a las fiestas y a todo eso. No, no, no. Ahora hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no solo se aplica al pueblo de Israel, se aplica al resto de la humanidad, porque desde siempre Dios quiso juntar a toda la humanidad, el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios constituido por personas de todas las naciones y lenguas, ¿vale? Y fijaos entonces, dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿no? Entonces, ese misterio de que ahora hay una reconciliación en Cristo, hay paz y unidad, hay un nuevo pueblo, ¿vale? Que es la iglesia, y todo eso es gracias a ¿qué? A que Cristo entra en sus corazones, Cristo vive en ellos. Como también nos ha leído David antes, ¿no? Que gracias a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo, tenemos acceso al Padre, ¿no? Y eso es para todos. Es la única vía para todo aquel que cree en Jesucristo, ya sea judío o sea gentil. Mirad qué maravilla. Y seguimos con la parte del trabajo de Pablo en la iglesia. Y tenemos aquí lo siguiente. Ahora sí voy a pedir a otro voluntario que nos quiera leer los versículos de esta diapositiva. ¿Hay alguien que pueda leerlo? A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Gracias. Y tú seguirás leyendo después, ¿vale? A estos Dios quiso dar a conocer, ¿vale? ¿A quiénes son estos? Los santos que mencionaban los creyentes. Quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, es un misterio súper glorioso. Es algo por lo que los principados, potestades en lugares celestiales adoran. No me refiero a los ángeles, ¿no? Adoran a Dios. Reconocen la multiforme gracia de Dios, ¿no? De este misterio, fijaos, entre los gentiles, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Cuál es ese misterio? En este caso, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, que es lo mismo decir que sois partes del mismo cuerpo, porque ahora los gentiles estáis reconciliados, tenéis a Cristo en vuestro corazón, igual que los judíos también lo pueden tener. Bien, y ahora sigue por favor leyendo. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. A él nosotros proclamamos, ¿sí? ¿A quién? A Cristo, a Jesucristo, al Mesías. Proclamamos amonestando a los hombres y enseñando, ¿vale? Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Hombres es genérico, ¿vale? Hombres y mujeres. Amonestando y enseñando. O sea, fijaos el trabajo que los apóstoles hacían, amonestando y enseñando a todos los hombres y mujeres, ¿vale? Con toda sabiduría. Con toda sabiduría. Es decir, todo lo que Dios les permitía entender gracias al Espíritu Santo, el cual, como habíamos hablado en otra clase, ¿no? Que el Espíritu Santo iba a venir y ayudar, recordar las cosas que Cristo dijo, ¿sí? Y dar a conocer las cosas futuras, ¿sí? El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, ¿sí? A fin de poder presentar cuál es el propósito, que la iglesia sea santificada. Y esto es un paralelo, ¿con qué? Con Efesios 4, 11,
¿vale? A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de, ¿no? Para que la iglesia sea edificada, para llegar a la estatura del varón perfecto, para que ya no nos tambaleemos, dice Efesios, de como llevados por el viento de un lugar a otro, sino seamos firmes, que es lo mismo que les dice a los colosenses, que sean firmes. ¿Os acordáis en el versículo 23? Que si permanecen fundamentados en todo aquello, ¿no? Del Evangelio, si perseveran en la fe. Entonces, a fin de poder presentar, o sea, él entendía su labor pastoral por la iglesia de que tiene que presentar, tiene que trabajar de tal manera para que todo hombre, y ahora gracias a sus cartas, hasta ahora la labor de Pablo y del Espíritu Santo por Pablo sigue obrando en nosotros. Ahora mismo estamos estudiando la carta a los colosenses, ¿vale? Para poder presentaros a vosotros, a todo hombre y a toda mujer, perfecto en Cristo, para que seas santificado y para que una vez que has madurado en Cristo, aprendas y vayas a servir a los demás. ¿Os acordáis? Por el beneficio de los demás. Bien, seguimos. Versículo 29, por favor, tú mismo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Gracias. Una cosa, una anotación aquí. Lo que hemos dicho, hombre, a todo hombre perfecto en Cristo. No nos confundamos la idea de la perfección de que no pecamos en nada. La idea de la perfección en el Nuevo Testamento no es esa de que nadie es perfecto, al menos en estos pasajes, ¿vale? Igual hay otros que sí, ¿vale? Perfecto puede ser en varios sentidos. Pero aquí tiene que ver con madurez. Es la misma idea, como digo, de Efesios. Para que la iglesia madure. ¿Sí? Ser perfecto no quiere decir no tener pecado, ni nunca cometer pecados, sino que, como dice Santiago, por ejemplo, en el capítulo 3, hablando de aquella persona que logra dominar su lengua, es una persona perfecta. No está diciendo que es Cristo, que no tiene pecado. Un creyente puede no mal usar la lengua, pero ¿eso qué significa si no lo está haciendo? No quiere decir que es algo inalcanzable, que solo que... No, sí puede hacerlo, pero lo que pasa es que eso, lo que, como indica, indica Santiago, que eso quiere decir que es un varón perfecto, que es una persona perfecta. ¿Perfecta en qué? Perfecta en que ha madurado tanto para no dar rienda suelta a su lengua, para que sea usada para bendecir a los seres humanos y no maldecir, ¿vale? Y eso es lo que nos trae la madurez espiritual, ¿sí? El temor de Dios y el crecimiento en Cristo. Entonces, para que se entienda, ¿vale? Que presentar a todo hombre perfecto en Cristo no es una utopía de Pablo, sino está hablando de madurez espiritual. Ahora, lo que nos acaba de leer Jesús. Con este fin también trabajo, dice, ¿no? Este es su propósito, ¿sí? Esforzándome. Dicen algunos comentaristas que la palabra esforzándose tiene que ver con el esfuerzo que hacían los atletas, ¿vale? Esforzándome según su poder, no según sus propias fuerzas, ni sus propios estudios, ni su sabiduría, sino confiando en el poder del Espíritu Santo, que es el que haría la obra a través de su boca, a través de sus cartas, a través de su ministerio, sus oraciones, etc. Esforzándome según su poder, su dinamis, ¿no? Que obra poderosamente en mí, ¿vale? Porque Él obra en Él, porque Jesús, el Espíritu Santo, obra en Pablo, Pablo confía que puede llevar a cabo esta imposible labor para la carne y para el ser humano, pero que es posible porque Él es un miembro del cuerpo de Cristo y está sirviendo a otros hermanos y sabe que puede contribuir a su perfeccionamiento, y más siendo Pablo, ¿no? Siendo un apóstol. Y ahora pasamos a la segunda parte de nuestro estudio. Gracias por la lectura. No sé si hay otra persona más que se animaría a leer o si alguno quiere repetir o tal. Preocupación de Pablo por los colosenses. Esta es la segunda parte de lo que vamos a ver y con esto vamos a acabar prácticamente. Vamos a estar viendo hasta el versículo 5. Aquí está el primer versículo. ¿Quién se anima? Hola, hola. No sé si alguien está intentando hablar.
Ahora sí. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. ¿Se oyó bien? Gracias. Sí, 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 perfectamente, gracias. Ok. Entonces, dice, porque quiero que sepan, ¿vale? Ahora, puesto que les ha expuesto acerca de su trabajo, ahora les expresa acerca de lo que significa para él, ¿no? Ya él ha mencionado más arriba de su sufrimiento con gozo, ¿vale? Pero dice, pero porque quiero que sepan, ¿vale? Él les abre su corazón. Dice, quiero que sepan qué tipo, qué clase de gran lucha tengo por ustedes. Y fijaos, por todos los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. ¿Os acordáis las 3 iglesias del Valle del Lico en la introducción? La iglesia colosense, la iglesia laodicense y la iglesia de Hierápolis, ¿vale? Hierápolis era una ciudad importante, si os acordáis. Colosas en esa época nada importante, ¿vale? La Odisea tenía su importancia también, ¿vale? Entonces, él está diciéndoles, dice que qué gran lucha estás sosteniendo por los que están en la Odisea y por ellos y por los de Colosas. Y por todos, serían seguramente los de Hierápolis, ¿no? Que no me han visto en persona, es decir, que no han visto su cara, que nunca la han visto. ¿Por qué? Porque ¿quién les ha predicado? ¿Os acordáis quién les ha predicado? Epafras. Epafras fue el que les ha predicado el Evangelio, uno de los colosenses, Epafras. Entonces, dice que él está teniendo una lucha no solo por los colosenses y los de la Odisea, sino también por todos los que no han visto, no lo conocen en persona, a los que él no ha podido ministrar en persona, pero en espíritu lo está haciendo, ¿no? Por la sabiduría que, como él decía, y con el poder de Dios que él le está dando. Ahora, quiero decir una cosa. Si os fijáis, la Odisea se menciona aquí. Al final de la carta, la cual vamos a ver hacia finales de mayo, también se menciona la Odisea, para hablar de una carta que él envía a los de la Odisea y otra que envía a los de Colosas, ¿vale? Entonces él dice que los de la Odisea se intercambien con la carta, los de Colosas le manden la carta o le entreguen la carta a los laodicenses y los laodicenses a los colosenses para que tengan una información unificada. Y una de las teorías era que la carta a los Efesios era la de los laodicenses, pero ya llegaremos a ver esto un poquito más adelante. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Como una nota, ¿no? Porque menciona la Odisea, ¿no? Sigue, por favor, la persona que lo estuvo leyendo, que no sé quién era. Era yo. Era yo. Natalie, gracias. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Fijaos lo que dice, espero que con esto, ¿no? Sean alentados sus corazones. ¿Vale? Sabiendo todo lo anteriormente dicho y sabiendo esta lucha que le está sosteniendo a favor de ellos y de los que nunca le han visto en persona, que alentados, ¿sí? Sean alentados sus corazones y unidos en amor, ¿vale? ¿Os acordáis el vínculo perfecto de la paz? El vínculo es el amor, el agape en el Nuevo Testamento, súper importante. Todo lo que se hace sin amor no tiene recompensa, ¿vale? Es importante que estemos unidos en el amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, lo cual suena utópico, ¿vale? Pero que es algo que Él nos ha impartido, el amor en nuestros corazones. Él ha derramado el amor en Romanos 5. Dice, unidos en amor, ¿sí? Tenemos que esforzarnos. Dice, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad, ¿sí? Que alcancen todas las riquezas
que proceden de una plena seguridad de comprensión, de entendimiento, ¿sí? Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, ¿sí? Es una estructura un poco compleja, ¿no?, para abordar. Dice, espero que con esto sean alentados sus corazones unidos en amor, alcancen todas las riquezas, ¿sí?, de una plena seguridad de comprensión, ¿sí? Es decir, que para alcanzar las riquezas que Dios quiere que alcancemos, quizá tenga que ver con la madurez, con el crecimiento espiritual, es necesario que tengamos una plena seguridad de comprensión, haber entendido bien, ¿sí?, lo que estamos queriendo entender acerca de la voluntad de Dios, de su palabra, resultando en un verdadero, ¿sí? ¿En cuál va a ser el resultado? El verdadero conocimiento. ¿Os acordáis que alguna versión puede traducirlo conocimiento simplemente porque la palabra es epignosis, que contrasta con la gnosis de los gnósticos, ¿sí? Un conocimiento vanidoso, ¿vale? Y aquí tenemos el verdadero conocimiento, que os acordáis, una vez que conoces a Dios, eres transformado y vives una vida nueva y diferente. El conocimiento de Dios no es solo proposicional, es de familiaridad con Él, el cual te impacta, te transforma y te lleva a una nueva vida. Muy bien, que es práctico, ¿os acordáis? Resultando en un verdadero conocimiento, en este caso, del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y esto tiene primero uno tiene que tener un verdadero, clara comprensión de las verdades doctrinales y después la parte ética que va a seguir a esa correcta comprensión de la verdad. Entonces, como dice algún comentarista, dice que aquí se nota que Pablo aquí está más preocupado por el tema doctrinal que por la unidad de los colosenses, porque los colosenses van bien, ¿vale? Y él lo que quiere es evitar que ellos se dejen engañar, porque no están engañados, pero no quiere que esas enseñanzas que rondan Colosas lleguen y impacten negativamente la comunidad preciosa, ¿no?, de los colosenses, de la iglesia de Dios. Entonces, que resulte en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Os acordáis? El misterio, Cristo, la esperanza de gloria, Cristo en vosotros, la idea de que los gentiles y los judíos estamos conectados, somos parte ya de un mismo cuerpo. Esa es la idea de nuevo del misterio, ¿no? Y ahora hablamos de Cristo como el supremo misterio, ¿no? Porque el Dios se nos ha revelado en Cristo. En Cristo descubrimos la verdadera cara de Dios. ¿Os acordáis? Volviendo a todo lo que él ha descubierto acerca de Cristo, ¿verdad? ¿Os acordáis? En Colosenses 1:15 en adelante, lo que vimos el viernes pasado. Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y toda la grandeza, la supremacía de Cristo que él ha estado explicando, ¿no? Él es la parte visible del Dios invisible, es la parte que él es Dios que se nos ha revelado perfectamente, que en él vemos cómo es Dios verdaderamente. Entonces, él lo que quiere, gracias a esta carta que está escribiendo y a otras cosas que ellos puedan tener de la palabra de Dios, es que esto resulte en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. Por eso les ha recordado ese himno, ese poema precioso de que vimos el viernes pasado, ¿verdad? Bien, continuamos con el versículo 3, que por favor Natalie lee, ¿qué dice? Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí se refiere Sí, los dime. tesoros del conocimiento de Dios, ¿cierto? Sí, del conocimiento de Dios, de todo lo que necesitamos saber para la vida, para la piedad, para la vida cristiana, todo lo más profundo, la mayor sabiduría de todos. Pensad que la idea de que Jesús es el verbo de Dios, es que Él es el logos de Dios, Él es la mente de Dios. O sea, es algo tan radical como eso. Jesús mismo es la sabiduría de Dios.
Y el que conoce a Cristo está conociendo a Dios, está tratando con la razón de Dios, con la sabiduría de Dios. Es por eso que uno no necesita buscar las revelaciones misteriosas en cultos de misterio que existían en esa época, en diferentes religiones paganas, en cultos de misterio griegos, entre los protognósticos, ¿sí? Que buscaban un conocimiento secreto. Uno no necesita nada de esto porque tiene acceso directo, y ese es el argumento, ¿no? Y esa es la idea por lo del viernes pasado, desde el 1.15 al 1.23, lo que habíamos visto, ¿no? Precisamente Cristo con Él estamos directamente conectados, ya estamos reconciliados con Dios y somos su propio cuerpo. No necesitamos intermediarios infinitos o muchísimos entre ese Dios puro de los gnósticos y los seres humanos que están en un estado material, como si necesitáramos a todos esos intermediarios, seres angélicos a los cuales habría que rendir culto para conectar. No necesitamos todos esos misterios, no necesitamos todos esos cultos raros, paganos, falsos, extraños a la palabra de Dios y a Dios. Necesitamos la verdad, y la verdad es Cristo, y en Él se encuentran, Natalie, como dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pues Él es la misma sabiduría de Dios, Él es la razón de Dios. La idea, ¿no? En el principio era Logos, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Y en el versículo 1:18 de Juan dice, el unigénito Dios, el cual está en íntima conexión con el Padre, el cual está en el seno del Padre, Él nos lo reveló, nos lo manifestó, nos lo ha dado a conocer como Él es exactamente. Entonces, en Cristo tenemos el conocimiento de Dios, y Dios es toda la sabiduría, todo lo infinito que tú puedas necesitar, y tener todos los recursos los tienes de parte de Dios. Y si confías en Dios, sabrás que lo que está en la palabra de Dios es lo necesario para tener un entendimiento, vamos a decir, correcto acerca del Evangelio, de la salvación y tal. No vas a acudir a fuentes extrañas, ni a cultos, ni a ritos extraños, ni a sincretismo, porque ahí está todo, en Él está todo, ¿vale? En quien están escondidos, fijaos aquí la palabra escondidos, es importante entender que escondidos no quiere decir escondidos en plan como que es un misterio no descubierto, sino lo que dicen los comentaristas, que ahí la palabra escondidos tiene que ver que están almacenados. Imaginaos, ¿no? Como un almacén, como una caja, como un disco duro o un pendrive, ¿vale? En él están almacenados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No es que están escondidos en plan, Él lo sabe y tú nunca lo sabrás, amigo mío. No, no es en ese sentido. No es que están escondidos ahí, no son accesibles, no, sino que en Cristo están todos y están accesibles porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, directo. Y tú en Él lo tienes todo y tienes la revelación además del Espíritu Santo para todo lo que necesitemos, y no siempre todo lo que queramos, sino lo que necesitemos. ¿Vale? Confiando en la disposición de la sabiduría de Dios. Bien, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, si uno quiere conocer a Dios, si uno quiere saber cualquier cosa, que sepa que lo superior y el supremo conocimiento en la vida es el conocimiento del Hijo de Dios. Porque Él es la sabiduría de Dios, Él es el verbo de Dios, el logos de Dios, quien nos ha hecho una revelación perfecta de cómo es el Padre. Y está en íntima conexión desde la eternidad con el Padre, ¿no? Tanto que es consubstancial con el Padre. Bien, y finalmente estos dos versículos, bueno, Natalie, si puedes tú misma, por favor, continuar con la lectura y después vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Engañe con razonamientos persuasivos. Muy bien, ahí la palabra es argumentos, ¿vale?
porque hay falsos argumentos, ¿vale? Hay argumentos falaces, ¿vale? Hay argumentos mundanos, por decirlo de alguna manera, que no se corresponden con la realidad, no se corresponden con la verdad. Son falacias, son mentiras, ¿vale? Esto digo, entonces, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento y que Él desea, ¿no?, que ellos estén unidos en amor, alcancen la plena seguridad de la comprensión, el verdadero conocimiento del que es de ese misterio? El misterio es Cristo, el cual está descubierto, ¿sí?, para nosotros, y en Él están todos los recursos. ¿Por qué nos dice que en Cristo están almacenados todos los recursos de la sabiduría y el conocimiento? Porque no quiere que los colosenses sean engañados con ningún razonamiento persuasivo de ninguna filosofía mundana que no tiene base en la teología de la Biblia, ¿vale? Que no tiene base en la persona de Dios, que no tiene base en el judeocristianismo, ¿vale? Todo lo que no está basado en esto no debería tener ninguna cabida, ¿vale? Todo lo que no tenga como base la revelación de Dios, pues se está saliendo más allá, ¿no? Y en este caso estamos hablando de todavía algo más grave, que no es que no solo sea parcialmente no basado, sino que son ideas totalmente ajenas, ¿vale? De otras religiones, ¿vale? Esto lo digo entonces para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Después, más tarde, menciona filosofías, ¿sí? Las filosofías por las que nadie tiene que ser arrastrado. Lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿verdad? Y cuando habla de razonamientos persuasivos, de argumentos, no se refiere a utilizar la filosofía, la lógica para analizar argumentos de si son verdaderos o si son falsos y este tipo de cosas. No está hablando de eso. No está hablando de la lógica, porque el logos es Cristo, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con la revelación de la verdad, el instrumento que Dios nos ha dado para analizar las cosas, no puede ser reprendido por la propia Biblia, la cual necesitamos utilizar la lógica para comprenderla y entender su sentido. Entonces, no se está hablando de lo que sería lógica filosófica y todo eso. Se está hablando de determinados sistemas de pensamiento y de creencias, ¿vale? Serían religiones o cosmovisiones, ¿vale? Prácticas, cultos, filosofías diversas, en el sentido plural. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, con argumentos que traten de persuadirlos a ir en otra dirección, que sería como vamos a ver y como habíamos adelantado, el ascetismo, el gnosticismo y elementos del judaísmo. Y lee, por favor, el último versículo, Natalie, y vamos a cerrar con esto y damos un gran tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, porque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. ¿Veis? Una vez más, él confirma que ellos tienen estabilidad de la fe en Cristo. No, ellos no son unos heréticos, los colosenses. Por eso está escribiendo con esa confianza y con esa... No está a la defensiva, simplemente les está avisando. Tened cuidado, es necesario que perseveréis en las convicciones que tenéis en vuestro caminar en la fe en Cristo. Es necesario que no os dejéis persuadir por razonamientos falsos, falaces, con argumentos que no estén basados en Cristo, ¿vale? Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, ¿sí? Porque él nunca ni siquiera los ha visto, ¿no? Les escribe desde una cárcel. Sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, así como le decía a los corintios, ¿no? En 1 Corintios 5, decía que, aunque no estaba allí, ¿no? Dice, reunidos vosotros conmigo en el espíritu, que condenan a tal persona que había cometido una fornicación peor que la de los gentiles, ¿vale? Y lo condenaban, ¿no? Como iglesia, como una disciplina. Hacia esa persona que estaba avergonzando el nombre de Cristo y el cuerpo de Cristo, la iglesia, por su horrible conducta, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje
estoy ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ¿no? Sin embargo, estoy con ustedes en espíritu. ¿Y cómo está con ellos? Está, gracias a que son un mismo cuerpo y están unidos en el Espíritu Santo, está regocijándome, dice, al ver su buena disciplina, ¿sí? Cómo se comportan en Cristo, es decir, su ética, su comportamiento, su proceder en Cristo. Y no solo la ética, sino siempre lo importante también, la teoría, la ortodoxia, no solo la ortopraxia, la ortodoxia, la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo, ¿sí? Que ellos tienen las creencias correctas y viven la vida de manera adecuada, son cristianos consecuentes y les escribe para avisarles, ¿vale? De que por si acaso no lleguen a caer en esas cosas, que nadie los mueva de su firmeza. Y entonces esa era la preocupación de Pablo por los colosenses y como habíamos visto, pues sostenía una lucha por los de la Odisea, por los de Hierápolis, por la gente que nunca le ha visto y trataba de escribirles, incluso llegar a ellos y desde una prisión, sufriendo pero con gozo. Así que bueno, que podemos tomar ejemplo de ahí y aprender a estar cimentados, bien cimentados y estables en la palabra de Dios. Así termino. Y no sé, ahora voy a quitar esto y todo lo que queráis preguntar, aquí estamos. Hoy hemos acabado mucho más antes de lo que solemos y creo que podemos permitirnos un buen tiempo de preguntas. Adelante. Jesús. Hermano, tal vez por mi denominación, pero es muy común que a veces conocidos digan, ¿sabes qué? Me necesitas a mí para poder aprender, necesitas de mi revelación para poder obtener ese conocimiento. Y a veces siento que, como Pablo le dice a Timoteo, es mejor apartarme de esas personas, o estaría yo fallando si me alejo de ellos. Yo diría que depende de tu nivel de crecimiento espiritual, pero yo creo que si estás ahora mismo aquí y si tienes las intenciones que sé que tienes de estudiar y en adelante, yo creo que pues tú entiendes estas cosas, tienes nociones claras de la palabra de Dios y todo eso. Y yo creo que, hombre, un segundín, tengo que activar aquí esto, ya está, para que no se agote la batería. Y bien, lo que te estaba diciendo entonces. Creo que depende, en primer lugar, depende del crecimiento espiritual, pero depende también si esas personas que dicen tener X revelaciones, las que sean, ahora mismo no entro, y de que tú las necesitas o les necesitas a ellos, obviamente ya suena mal eso, ya suena mal, como si no tuvieras a Cristo y tal. Pero se puede entender apropiadamente si se explica apropiadamente, ¿no? Si ellos o sea, por el beneficio de la duda, uno puede decir, mira, no todos nos necesitamos unos a otros, formamos parte del cuerpo de Cristo y uno no tiene que ensoberbecerse y apartarse de los demás como si yo soy suficiente, ¿no? En ese sentido, tienen razón, pero hay otro sentido manipulativo en el que no. Entonces, si hay, o sea, yo lo primero que te diría es si esas personas viven una vida cristiana consecuente, que los ves que aman a los demás, ves que procuran el bien de los demás, que pueden tener sus errores pequeños, ¿vale? Pero de verdad quieren servir a los demás y no por entrometerse, no por dominar a los demás o tenerlos bajo sus alas como si fuesen estos los iluminados, no, sino que quieren servir y creen que tienen una revelación. Si el panorama es así y son cristianos consecuentes, ¿por qué no estar con ellos? Júntate con ellos, aprende de ellos, pero déjales claro que aunque ellos pueden tener una palabra de sabiduría, palabra de ciencia, pueden tener un don espiritual, alguna revelación, pero todo, absolutamente tú lo vas a estar filtrando y se lo puedes dejar claro con la palabra de Dios
tenemos la revelación general, sí, perdón, la voluntad general revelada en la Biblia, la voluntad general de Dios. Y el Dios nunca se va a contradecir con cualquier revelación del Espíritu Santo que ellos digan que tienen. Entonces, la Biblia nos dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Sí? Entonces, uno tiene que dejar al Espíritu Santo ese lugar para que ser ministrado por la palabra que Él nos diga y ministrar a los demás. Ahí soy firme y lo tengo muy claro. Pero que hay muchos abusos, precisamente donde hay lo bueno también está lo malo, ¿no? Donde hay buenos pastores también hay malos pastores. Y hay siempre abuso y si tú sientes, como puedo intuir, que la cosa está tirando hacia el abuso, que es como una relación tóxica, ¿vale? Puedo intuir, si tú te estás temiendo esto, entonces de todo esto sí, aléjate. Aléjate si es algo tóxico, si ellos no entienden tu independencia en Cristo, en el sentido de decir, mira, yo tengo mi propio análisis de las cosas con la palabra y con mi Señor, ¿vale? Tú dime lo que tú crees que me tengas que decir, ¿vale? Pero yo lo voy a orar y yo lo voy a filtrar con la palabra de Dios y es eso en última instancia. Y si está en armonía con eso, es que yo le podría hacer caso a eso, pero si yo le hago caso o no, eso es mío con Dios, ¿vale? No es algo en lo que tú tengas que insistir. Muchas gracias por cumplir tu ministerio y ya está, ¿vale? Entonces depende, si la relación es tensa, abusiva, alejarte de ellos, ¿sí? Si la relación es medianamente normal, llevable y son gente que sirven, pues estate con ellos y eso. Y también enriquecelos con lo que tú entiendes y sabes de la Biblia y que nadie te diga que esas revelaciones tienen que estar por encima del conocimiento bíblico. Lo que dijimos el otro día, ¿no? Lo de la letra mata y todo eso, ¿no? O sea, no, está muy mal entendido ese pasaje y la verdad es que cuanto más los cristianos entendamos mejor la Biblia, leamos más la Biblia, la comprendamos mejor, menos nos vamos a dejar manipular por todas esas cosas y más independientes también seremos en el sentido positivo, ¿vale? El sentido positivo de la independencia que uno puede tener, porque eso te lleva a la madurez, donde tú ya puedes estar capacitado para enseñar a otros, en lugar de estar dependiente todo el rato de la persona, de tu mentor o de quien sea, de estar siempre tú sacando de él la información, oye, ayúdame a interpretar esto, ayúdame. Pues si tienes la posibilidad a estudiar, aprender y todo eso, genial. Y en la iglesia, nada, el amor por encima de todo, pero si hay gente abusiva, hay que dejarles claro tu postura y después, no meterse, o sea, no permitir que esa relación tóxica te quite el tiempo o te lleva a la preocupación o que lleve a la manipulación. No sé si esto responde un poco, pero que sí. Si Sí, tienes claro alguna que sí. otra pregunta, también me puedes decir. Bueno, aprovecho, hace rato quería preguntar Por supuesto. con respecto a los codiciadores de ganancias deshonestas. Sé que en algún punto muchos de ellos tenían el corazón correcto, pero se desviaron. ¿Cómo evitar que eso pase, hermano? Muy bueno. Para eso tendríamos que irnos a Timoteo, creo que segunda, si no me equivoco, y claro, dice que hay muchos se desviaron en pos de las riquezas, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo creo que la clave está en mantenernos, yo creo que una comprensión adecuada de Dios incluso nos puede liberar de esto, ¿sabes? A mí personalmente, algo que me ayuda para o sea, estar en mi sitio, por decirlo de alguna manera, y no ni en el orgullo ni en el tema del dinero, es comprender que todo lo que tengo, lo tengo por el Señor. Porque, como os explicaba el otro día, dice que él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, si mi respirar, ahora mismo no podría decir ni una sola palabra si no fuera por
porque Él con su palabra poderosa sostiene el universo y me sostiene a mí para que yo me pueda hablar con vosotros y comunicaros lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué soy yo para exaltarme? ¿O qué he traído yo a este mundo para engrandecerme? O, en el caso del dinero, ¿cómo puedo yo buscar, ¿no? Dinero, unas ganancias encima deshonestas, ¿no? O amar el dinero, o como decía, hacerme tesoros en la tierra, ¿no? Que sería Mateo, ¿no? Y no en el cielo. Es que eso es una comprensión totalmente inadecuada de la salvación, muy alejada de Dios. En el momento en el que la gente empieza a querer aumentar su bolsillo o su nombre, ya va por mal camino, pero si uno es cristiano, yo creo que un cristiano, Dios lo va a colocar en su sitio. Si uno puede desviarse porque trae a lo mejor bagaje del pasado, se desvía un poco, pero yo tengo fe, yo lo entiendo así, de que Dios va a traer al orden y va a traer en disciplina y va a traer en su sitio al que es cristiano, ¿vale? Y el que se desvía permanentemente, lo que se llama la apostasía permanente, correspondería al no cristiano. Si os acordáis, la clase pasada, en el versículo 23, comentábamos que el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, regenerado, escogido porque ha creído en Cristo, porque creería en Cristo, es aquel que puede desviarse, es aquel que puede abandonar la fe, pero nunca lo hará. Entonces, claro, desde los ojos humanos, desde la visión humana, hay ministros que se están apartando en el adulterio, ministros que se están apartando en lo del dinero, las ganancias deshonestas, otros que en el orgullo, pero si uno permanece en eso y destruye su carrera, por decirlo de alguna manera, ministerial, por todo eso, y Dios no lo trae al orden y la persona sigue con sus rollos, me da a mí que esa persona nunca ha conocido a Cristo, ¿vale? Que esa persona habrá podido participar, disfrutar de lo que sea, de beneficios, de poderes, pero que en última instancia no ha sido de ese colectivo de personas que Dios sabía que creerían en Cristo y que perseverarían hasta el fin y que serían aquellos llamados escogidos, ¿no? Que pudiendo desviarse para siempre, nunca lo harán. Eso es como yo lo entiendo. Luego, pues, pero tu pregunta no era sobre esto, ¿no? Tu pregunta era cómo evitarlo. Y yo creo que la respuesta sería con una adecuada comprensión de quiénes somos, de quién es Dios, de qué ha hecho por nosotros y de que si entendemos que todas las cosas en Él subsisten y todo el dinero que podamos nosotros tener es porque Él nos lo da. Es que lugar a las ganancias deshonestas, yo creo que uno debería tener una falta de temor de Dios bastante seria para entrar en esto. Y eso a mí me preocuparía no solo por lo que está haciendo y por el mal testimonio que genera, sino si realmente esa persona cree en Dios. Porque si está entrando en algo y se repite, y se repite, y se repite, esa persona, yo diría que no tiene temor de Dios, necesita salvación. Es uno de esos ministros que Judas dice en su carta que no tienen al Espíritu, que niegan al Señor, al soberano, que lo niegan no porque tengan falsa doctrina acerca de Dios, sino lo niegan con la práctica. Y después dice que no tienen al Espíritu. Entonces, hay falsos maestros y falsos profetas, y no quiero sonar muy condenatorio, pero la realidad es que tenemos que tener mucho discernimiento, porque yo en el Nuevo Testamento no veo a hijos de Dios empeñados en vivir una vida alejada de Dios y equivocada. Y quién sabe, quizá no son hijos de Dios. Y para evitarlo, eso, mirar a Cristo, mirar lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso, lo que dice en 2 Timoteo, me parece, ¿no? Estar satisfechos, porque gran ganancia es la piedad, la vida en piedad, ¿no? Con contentamiento, ¿no? Si uno tiene satisfacción interna, porque entiende que lo tiene por gracia de Dios, y que si tiene lo mínimo ya está bien y es para darle las gracias a Dios, esa es la adecuada comprensión.
Porque si uno no vive una vida de contentamiento y busca esas ganancias, pues mala cosa, ¿no? Uno puede caer en eso, como digo, y Dios espero que lo restaure a esa persona y que en su relación con Dios y con la palabra de Dios la persona vuelva en sí. Yo no sé si esa persona a la que voy a daros el ejemplo, si es un auténtico cristiano o no, no lo sé, la verdad. Pero cierta persona que estaba en liderazgo hace unos años en una iglesia donde yo iba, empezó a leer libros de Bill Gates acerca de las finanzas, acerca de cómo enriquecerse, de estrategias, de qué emplean los economistas y esto, los americanos, la gente que se dice cristiana y que no sé qué, y que para enriquecerse, que le vaya bien en su business, en sus negocios, sus finanzas y no sé qué, y no sé cuál. Y al final, y él y otro que era pastor de jóvenes salieron de esto, lo dejaron. Y dicen, y el pastor de jóvenes dijo, que yo sé que él sí es cristiano, dijo, menos mal. Dice que he dejado, menos mal que el Señor me ha sacado de esto. Dice, porque yo ya me estaba desviando. Entonces, y el otro también, ¿no? O sea, yo creo que el Señor trae al orden a los que son suyos y los guía por su amor. Y utiliza las advertencias de la Biblia, como diría William Lane Craig, utiliza las advertencias de la Biblia en contra de la apostasía para traernos a su orden. Así, Jonathan o alguien más tenía alguna duda, porque le veo ahí en cámara. Hola, Jonathan. ¿Alguna pregunta? No, la verdad es que no. ¿No? Muy bien, muy bien. Pues si Judy, David, nadie más, Natalie, no tenéis ninguna pregunta más acerca de lo hablado hoy, que ha sido bastante lo que hemos hablado, entonces podríamos ya cerrar la clase y despedirnos. Solo os doy unos segundos, me decís si tenéis algo, alguna cuestión. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. De nada, un gusto. Un gusto. Vale. Bien. Vale, aquí veo que, vale, ya no está aquí, pero aquí hay una pregunta en el chat de Esperanza Rojas, pero la vamos a responder. Una pregunta al respecto, por favor. ¿De dónde toma una congregación para sustentar al pastorado? La respuesta estaría de sus propias ofrendas, obviamente. Sería la iglesia tiene que ofrendar para ayudar en las necesidades, de cubrir los gastos del local y de todo eso. Y si la iglesia, muy importante esto que voy a decir, muy importante, si la iglesia como congregación ha decidido que quieren ellos mismos, no por manipulación alguna, que quieren tener un pastor a tiempo completo o a medio tiempo y sostenerlo con sus finanzas, que Dios los bendiga y que vaya todo bien y que lo hagan, ¿vale? Pero tiene que ser la decisión un poco de la congregación, en mi opinión. No puede venir ahora un pastor aquí y decir, yo soy pastor y vosotros me tenéis que sostener. Hasta luego. Chao. ¿Sabes? Eso no. Eso no. Entonces, eso no hay que tolerarlo porque luego vienen los abusos y las malas historias, ¿no? Entonces, ¿de dónde toma una congregación para sustentar? De sus ofrendas, porque Pablo dice que alguien que sirve a Dios puede cosechar lo material porque él siembra lo espiritual entre los creyentes y tiene esos derechos. Tiene esos derechos, lo que pasa es que la iglesia también tiene su sabiduría y su capacidad como congregación, como cuerpo de Cristo, de si tiene la capacidad financiera de sostener a este pastor o estos pastores. A mí me gusta hablar de pastores, obreros, ancianos, obispos. No quiero hablar de un pastor porque no me parece bíblico, ¿vale? Eso es una situación muy extrema. Siempre tiene que haber varios, ¿vale? Y algunos pueden, yo estaba en una iglesia en Madrid donde había 2 pastores, en una iglesia de 700 personas, ¿vale? 2 pastores a tiempo completo y un pastor a medio tiempo.
¿vale? Fenomenal, fenomenal. Y ellos son los sostenidos, ellos están todo el rato con llamadas, atendiendo a la gente, orando por ellos, sirviendo. Eso es lo que tiene que ser. Pero, de nuevo, ¿y de dónde, cómo se sostienen? Pues por las ofrendas que llegan. Algunos también querrán diezmar, ya sea por ideas correctas o por incorrectas, pero cada uno como dé y lo que llega, y a partir de ahí se reparte para los gastos y para los pastores. Y muy importante, dicho sea de paso, lo último, que las finanzas nunca estén en manos de los pastores. Que haya personas de buen testimonio, ¿vale? Transparentes, fieles, sinceras, y de verdad que no sea una sola persona cuando se cuente dinero. Yo participé en un ministerio y en una ocasión no había nadie para contar el dinero y a mí me llamaron a mí para contar el dinero de las ofrendas. Yo estaba ahí como testigo de todo, euro por euro, todo lo que se ha recogido, porque tenía que constar en acta de que esto está revisado, tal, de que esto es lo que ha entrado. Entonces es muy importante que no haya ahí una mano, porque también a través de estructuras equivocadas tendemos lazo a veces también a los pastores y a los líderes, porque igual ellos, si no hay nadie por medio o si no se hace esto, ¿no? Como el ejemplo que acabo de dar, pues estarán tentados a tomar algo cuando quieran y bueno, el diablo es muy, muy astuto y ellos pueden caer en esto. Y ya no os estoy diciendo el que quiera ganancias deshonestas todo el rato, pero uno puede caer en esto y luego sentirse mal con el Señor y tal. Pero para evitar cualquier tipo de problema, mejor siempre tener diáconos encargados del aspecto de las finanzas y que no sea uno solo, que sean gente fiel, transparente y que todo sea máximamente transparente en la iglesia. Son consejos prácticos. Nada, aquí creo que ya está respondido. Y nada, saludos a todos. Nos vemos Dios mediante el viernes que viene. Dios os bendiga. Saludos, amigos. Saludos. Saludos. Dios le bendiga, amigo. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Gracias. Adiós. Bueno, bendiciones, Valeria, Dios te bendiga. Bendiciones, Natalia.